Gálatas 1 del 6 al 12, que dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición tan grande que tenemos de juntarnos, un grupo de tus hijos, para ver tu palabra, Señor, ver la maravillosa palabra de Dios que es viva y eficaz, que está escrita en los cielos y que por ella, Señor, todos seremos un día juzgados, Señor. Gracias porque ella nos da vida, ella imparte fortaleza, consuelo, confianza, todo ello, Señor, porque la palabra eres tú. En el principio era el verbo y el verbo, la palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Gracias, Señor, por esta promesa tan hermosa, Señor. Bendice, Señor, el culto en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Imaginaros, en estos pocos versículos que hemos visto, del versículo 6 al 12, cuántas veces aparece la palabra evangelio. Yo espero que todos nosotros aquí tenemos claro qué es el evangelio. El evangelio no es otra cosa que buenas noticias, pero para que sean buenas noticias tienen que haber malas noticias. ¿Sí? Las malas noticias a veces como que se olvidaron. Y eso hace que cuando hablamos del evangelio la gente diga, pues buenas noticias, pues sí, pues no sé, será para ti. Porque aquel que no se ve pecador y aquel que no ha escuchado que la paga del pecado es la muerte, una condenación eterna, separado de Dios para siempre, ¿de qué le sirven las buenas noticias si él piensa que no es pecador? Para él el pecado no existe. Pero cuando la persona, por la ayuda de Dios, porque cae bajo convicción, escucha la palabra y Dios le hace ver que es pecador, entonces cuando le hablan del evangelio sí que dice, sí, son buenas noticias. Como el ladrón en la cruz, el ladrón malo. Si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad padecemos por nuestras maldades. Sí. Y miró a él y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. ¿Cómo reconoció él su maldad? Y cómo reconoció lo más maravilloso, que esa persona que estaba ahí colgando en la cruz no había hecho ninguna maldad y que es rey y que va a venir. ¿Sí? Y eso queda todavía pendiente porque viene, gloria al Señor por eso. Muy bien, entonces vamos a ver que en esta lectura, vamos al versículo 6, y como os he dicho, vamos a ver el término evangelio, cuántas veces aparece. La primera vez aquí en esta lectura, que aparece es en el versículo 6 y nos dice un evangelio diferente.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto aparece aquí en este versículo y aparece en un contexto interesante. Pablo está, como dice el versículo, está maravillado, y no en el buen sentido. Los hermanos se han alejado de Dios, que les llamó por la gracia de Cristo. Y la última vez que estuve hablando sobre las maravillas de esta epístola, hablamos un poquito del llamado de Dios a nosotros, cómo se manifiesta. Entonces, los hermanos están alejados de Dios, y la dirección que toman al alejarse de Dios es para seguir un evangelio diferente. Hermanos, no olvidemos que un evangelio diferente significa una nomenclatura o unas palabras o unos términos y unos significados que son muy similares. Seguimos teniendo a Cristo, seguimos teniendo la salvación, seguimos teniendo el perdón de los pecados y todo, pero lo vamos a enriquecer, como los productos hoy en día están todos enriquecidos. Y encima el médico nos manda a tomar vitaminas. Y todos los productos están enriquecidos con vitaminas. Pero volviendo al Evangelio, el Evangelio también, estos que venían con un Evangelio diferente, lo querían enriquecer. ¿Sí? ¿Y qué es esta riqueza? Pues hombre, si tú tienes a Cristo, pero le añades la ley ceremonial, la ley moral del Antiguo Testamento, todo lo que se hacía para agradar a Dios, pues ya lo convertimos en algo superior. Lo convertimos, como dice el apóstol Pablo, en un evangelio diferente. Y es muy interesante que Pablo ve esto como alejamiento de parte de los hermanos de Dios. Parece ser que no hay ningún enriquecimiento en ese evangelio diferente. Entonces, en el versículo 7 aparece el término evangelio como el evangelio de Cristo. Dice el versículo 7, no que haya otro. En el versículo 6 es un evangelio diferente y aquí aparece en el versículo 7 evangelio de Cristo. No que haya otro, dice el versículo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí el versículo 7 nos dice, no que haya otro, sino que hay personas, dice algunos, judíos cristianos que son responsables de perturbar la fe de los creyentes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, quieren corromper el orden o estado del verdadero evangelio que es el evangelio de Cristo. Así que tenemos, primero, un evangelio diferente. Segundo, nos aparece el término evangelio de Cristo. Y ahora en el versículo 8 nos aparece otra vez, pero esta vez, en vez de decir un evangelio diferente, en el versículo 8 nos va a decir otro evangelio diferente. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí entran, en esta sentencia, vamos a decir, en el versículo, aquí entran Pablo y todos los hermanos, ¿sí?, que le acompañan en el ministerio. Es muy importante ver la seriedad de la pureza del evangelio verdadero. Cuando el evangelio que Dios nos ha dado para creerlo
y ser salvos de esta perversa generación es más importante que el propio apóstol Pablo y sus acompañantes con su buen testimonio. Fíjate qué interesante. Pero aquí en el versículo nos aparece no solamente Pablo o alguno de nosotros, como dicen los acompañantes, pero aparece también el término o un ángel del cielo. ¿Qué podemos decir aquí? Este evangelio es aún más importante que un ángel del cielo. Estamos suponiendo un ángel bueno, pues su procedencia nos da a entender eso, que viene del cielo, de la presencia de Dios. En cuanto al maligno, cabe señalar, ¿sí? Y no tenemos que ir muy lejos, aquí mismo en 2 de Corintios 11, 14, nos dice, y no, estamos hablando del maligno, dice, no es maravilla, versículo 14, 2 de Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si nos vamos a 2 de Corintios 2:11, un poquito más atrás, vamos a ver que el apóstol Pablo dice 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones. O sea que en cuanto al maligno, hay que señalar que aunque él se vista de ángel de luz, nosotros como creyentes en los cuales el Espíritu Santo por gracia habita en nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, oye bien lo que voy a decir. Su proceder, el proceder del maligno y el Hijo de Dios en el cual habita el Espíritu Santo, puede discernir por la palabra el engaño al que este ángel, ahora sí, malo, lo quiere someter. Personalmente, y cabe aquí señalar y enfatizar la palabra personalmente, habla Fernando, no creo que las apariciones se produzcan a creyentes verdaderos. No hay registro de eso fuera de las Santas Escrituras. Si lo hay, o sea, perdóname, no si lo hay, sino si lo hay, afirmando, a religiosos, pero no a hijos de Dios verdaderos. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Dios terminaron con el último versículo de Apocalipsis. No hay más revelaciones. Y eso es precisamente desde que se escribe la carta en el año 50 y pico, 60 del primer siglo de la era cristiana, hasta el día de hoy. Vosotros no sabéis las veces que el maligno ha intentado aparecerse a muchos, intentando hacerse pasar por ángel de luz. Y grandes religiones que vosotros y yo conocemos se han creado a partir de eso. Y muchas sectas, mormones, ciencia cristiana, los testigos, exacto. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos la bendición de que
El creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. Y la promesa del Señor Jesucristo, cuando poquito antes, en la Santa Cena, antes de ser prendido para ser ya crucificado, Él dijo algo muy interesante, que cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará conocer. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Déjame decírtelo, como lo dice Juan, creo que es el capítulo 16. Exactamente, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. Maravilloso, maravilloso. Esta unión y esta comunión tan hermosa y esta sujeción del Espíritu Santo al Hijo. ¿Sí? Qué hermoso. Entonces, tenemos en el versículo 9, volviendo a Gálatas, tenemos capítulo 1, versículo 9, otra vez otro término para evangelio, que es diferente evangelio. Como antes, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve a repetir, debido a la seriedad del problema, si alguno os predica, no importa quién sea, nosotros, el propio apóstol Pablo o un ángel del cielo, cualquier persona o ángel, la sentencia de Dios es la misma. Sea anatema, o sea maldito, condenado eternamente al sufrimiento eterno. Y luego en el versículo 11, versículo 10 no tiene la palabra evangelio, pero sí aparece en el versículo 11, y aparece el evangelio anunciado por mí. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo habla de su propósito al anunciar el evangelio. Primero, su propósito es obedecer a Dios. Segundo, buscar el favor de Dios. Tercero, su propósito es agradar a Dios. Y cuarto, su propósito es ser siervo de Cristo, o sea, esclavo de Cristo. Los perturbadores acusaban a Pablo de querer adular a los hombres y engañarlos. Querer agradarles para sacar provecho de ellos. Pero Pablo dice algo muy importante que debe ser un aviso para nosotros. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Qué sentencia! Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, nuestro deseo es predicar el Evangelio correcto, agrade o no al hombre. Cuando obedecemos a Dios, le agradamos. Y este es nuestro deseo, es nuestro propósito. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, el alma que anda agradando a Dios
va a hallar un oasis de disfrute y consuelo en medio de un mundo lleno de propósitos pervertidos, mentiras y patrañas para agradar a los hombres y sacar provecho para sus propósitos egoístas y malévolos. ¡Qué contraste! ¿Verdad? ¡Qué contraste! Pablo quiere que los hermanos sepan que el evangelio anunciado por él no es según hombre. Y esto nos lleva al versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí Pablo nos dice que él no lo recibió de hombre alguno, ni lo aprendió de nadie, sino de Jesucristo mismo. Fue una revelación. Dios le reveló el verdadero evangelio, las buenas noticias de Dios al hombre. Y en Gálatas 3, versículo 11 nos dice cuál es las buenas noticias. El justo por la fe vivirá. Y entonces dice que lo recibí por revelación de Jesucristo. Pablo, a diferencia de los judaizantes que quienes recibían la instrucción religiosa de la tradición rabínica, la mayoría de los judíos no estudiaban las Escrituras, sino que usaban interpretaciones humanas de las Escrituras como su autoridad y norma religiosa. Muchas de sus tradiciones, además de no ser enseñadas en las Escrituras, las contradecían. Marcos 7:13, invalidando, dice el Señor Jesucristo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esas son palabras de los labios del Señor Jesucristo, hablándole a los líderes religiosos. Entonces, volviendo a Pablo, que dice que lo recibí por revelación de Jesucristo, por revelación, esto quiere decir, se refiere a quitar el velo que cubre lo que antes se mantuvo en secreto. En este caso, Jesucristo. Aunque Pablo sabía de Cristo, después tuvo un encuentro personal con él en el camino a Damasco y recibió de él mismo la verdad del Evangelio. Tenemos, por ejemplo, cómo lo cuenta él en Hechos 22, del 6 al 10. Hechos 22, del 6 al 10. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y Hechos 26, del 13 en adelante: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué bendición tan grande! Que ahí ese versículo 18 me encanta. Ahí tenía trabajo el apóstol Pablo. Ahí estaba comisionando el Dios de los cielos, el Señor Jesucristo mismo, a Pablo dándole lo que iba a hacer. Esto es revelación de Dios. La revelación de Jesucristo sucedió probablemente durante los 3 años, parte de los cuales él residió en Arabia, y cerca del lugar donde Dios hizo entrega de la ley, lugar apropiado para la revelación del Evangelio de la Gracia, el cual reemplaza la ley ceremonial. Es notable que siendo Pablo un testigo independiente de la autenticidad del Evangelio, aunque él no lo recibió de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, sin embargo, cuando el Pablo se encuentra, lo veremos próximamente en el capítulo 2, cuando Pablo se encuentra con los apóstoles, el Evangelio de él concordaba exactamente con el de ellos. Por eso en el capítulo 2 veremos cómo las columnas, fundamento, que eran Pedro, Juan y Jacobo, le dieron la mano, chocaron la mano en señal de aprobar el Evangelio que el apóstol Pablo mismo traía. Y no vino de los apóstoles, vino de Jesucristo mismo. ¡Qué bendición tan grande! La próxima vez, entonces, lo dejamos aquí y la próxima vez estaremos hablando de Gálatas 1 del 13 al 24 y empezaremos hablando sobre un pasado como todos nosotros, que el propio apóstol Pablo tuvo también, un pasado como todos nosotros. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por este Evangelio que es la esencia, Señor, de tu amor que tú nos has dado en Cristo. Que tú enviaste a tu Hijo para morir por nosotros y resucitar y ascender a los cielos y desde allí interceder por nosotros, esperando hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias porque sí que son buenas noticias para todo aquel, Señor, que tu Santo Espíritu le muestra su necesidad del pecado, de ser arrepentido y de creer en el Evangelio de Cristo. Gracias porque tú nos has dado la solución, nos has dado el perdón. Dios, tú has hecho que Cristo sea para nosotros no solamente redención, justificación, santificación, pero todo ello, salvación de nuestros propios pecados. Gracias por ese amor tan grande. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.